¿Podrías presentarte? Mi nombre es Agustín Long. Estoy terminando la maestría en políticas públicas en las últimas instancias. eh, y en verdad participé en una estancia de investigación en I2CAT, que es uno de los centros cerca de Barcelona, en base a un acuerdo que los centros cerca tienen con la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. ¿En qué año realizaste tu pasantía en el centro cerca? Esto fue en el año 2019, fue la experiencia. Me fui los primeros días de enero de 2019 y estuve allá hasta los primeros días de abril. Bueno, en verdad tenía ganas de vivir una experiencia de investigación en el exterior y bueno, desde cuando encontré los llamados el llamado, perdón, de ANI, y vi que estaba cerca como una posibilidad, en verdad busqué un poco los centros a los que podía aplicar y bueno, y ahí vi con I2CAT que estaban, en verdad, yo trabajo en AGESIC, y estaban trabajando ellos en proyectos de investigación que involucraban a laboratorios de ciudadanía digital y a cómo la sociedad civil podía insertarse en los procesos de diseño e implementación de políticas. Y bueno, y como era en el ámbito de las políticas digitales, fue que me pareció súper interesante. Y desde ese entonces, cuando tomé la decisión, les escribí. Bueno, primero los googleé un poco para ver de qué se trataban, qué temáticas desarrollaban, y enseguida les escribí, y al tiempo a través también de Ani, me hicieron el contacto para que pudiera tener la entrevista, y bueno, y ahí arrancó el proceso. ¿Cómo fue el proceso hasta dar con el centro cerca que se ajustaba a tus intereses? Bueno, el proceso, en verdad me enteré por Ani, que hizo el llamado, y ahí tenía todos los institutos referenciados. Para la temática a la que yo quería desarrollar, y si bien habían centros que estaban trabajando en esto, era como algo bien concreto bueno, que justo dio la casualidad que I2CAT estaba trabajando en eso en específico. A mí me interesaba mucho el tema de las políticas digitales, y bueno, buscando un poco y contactando a otros centros que también contacté, que eran en temáticas más generales y no están enfocadas a esto en concreto. Bueno, fue que me elegí a I2CAT como el centro para hacer ese tiempo de estudio y de investigación. ¿Habías estado anteriormente en Cataluña previo a venir a estudiar aquí? Sí, sí, había estado en Barcelona en el 2015. Es una ciudad increíble. Aparte, justo también ahora cuando estuve en el 2019, me permitió conocer otra realidad, porque uno conoce como la vida ahí, el diario vivir, y además me permitió conectarme con muchísimos investigadores. Realicé algunas entrevistas para el trabajo de tesis, que eso también fueron como un valor agregado que me dio la pasantía, y que en verdad no era como el foco, pero sí que estaba como desarrollé un poquito más algunos temas de la tesis que eran vinculados a compras públicas. Ahí estuve en contacto con varias autoridades del gobierno catalán, de otros centros de investigación, de universidades, y bueno, fue una experiencia de vida increíble, y también me permitió tener una red de contactos también empresariales, porque por una cosa u otra también podía llegar a empresas que trabajan en analíticas, en temáticas de data science y demás. Entonces fue una experiencia muy, muy linda, la verdad. ¿Cómo ha sido tu experiencia de interacción con el equipo de cerca? Bueno, la verdad que el recibimiento es muy bueno. Por momentos me sentía como que era un poco, no me lo esperaba, bastante sorprendido por la situación, porque cuando yo llegué, enseguida me contactaron de cerca bueno, para tener una entrevista. Era el primer becario que iba en el marco de este acuerdo de ANI cerca. Entonces tuve una primera entrevista con los directivos de cerca, me recibieron, se pusieron a la orden para trabajar y para darme todo el apoyo que necesitaran, y también fueron como referentes importantes para contactarme con otros centros, con otros investigadores o con expertos en determinadas temáticas, como era innovación pública, que era un tema en el que me interesaba desarrollar. Y bueno, eso me permitió también acercarme a experiencias de capacitación, a talleres y demás, que estuvo bueno, y fueron como Cerca fue como el nexo entre algunos expertos, que después esos expertos me indicaron
otros puntos donde seguir buscando. ¿Y tu experiencia de incorporación al centro cerca? La experiencia de incorporación a IDOSCAT fue como si ellos me recibieron como un pasante, un investigador más, un interno más de investigación. Tuve una entrevista con la gente de gestión humana, de recursos humanos, para hacerme la inserción a la organización, como en cualquier ámbito laboral que uno puede imaginarse en Uruguay. Bueno, después de ese proceso, que fue como la primera semana, donde estuve entrevistas con los distintos actores que trabajan en la organización y más conociendo un poco de por dónde iba la cuestión de lo que hace la organización en sí. Bueno, después de eso ya empecé a trabajar como en el proyecto. Yo me incorporé al proyecto, al equipo que trabaja, el equipo de investigadores, que eran periodistas, antropólogos y demás, vinculados, y ingenieros que trabajaban en este proyecto. Y bueno, participaba en todas las reuniones y fue como una comida en la cocina general. O sea, también ahí y me vinculaba con, con otros técnicos que trabajaban en la organización, que hay de todo. Ahí también hay gente que se dedica a desarrollar tecnología, hay gente como es un centro súper diverso para la realidad uruguaya, tiene eso de que ya la experiencia de estar ahí adentro era súper interesante, porque por un lado hay gente que desarrolla investigación, hay otros que desarrollan tecnología, hay otros que venden productos a empresas o al sector público, y eso era una conjunción de distintos roles que estaba muy buena, que me sirvió como para entender un poco también como una apertura al mundo en este tema. Y bueno, y después ahí sí participaba, conocí después otros internos había en verdad profesionales que trabajaban, que recuerdo uno que venía de Argentina, había mucha gente de India, de distintos lugares. Mi tutor de tesis era catalán, pero venía de hacer un doctorado hace unos años en Estados Unidos, así que era gente como de muchas realidades, y la verdad que estuvo súper interesante. Refiriéndonos a la vida cotidiana, ¿cómo te sentías viviendo aquí? Bueno, es una ciudad que con respecto a Montevideo es súper diferente, pero a su vez geográficamente tiene cosas en común. Entonces te da esa idea de que estás en otro lado, pero por momentos no estás, porque tenés como esa referencia de dónde está la playa, que te da como saber dónde ubicarte. O sea, y uno arma su estructura mental de cómo distribuirse en la ciudad en base a eso. Eh, pero bueno, sí, claramente que la vida es súper diferente. O sea, es una vida bien, bien europea, en el sentido de que hay un acceso enorme a cantidad de servicios, de productos culturales. Yo soy un apasionado del tema cultural, y bueno, también me permitió, o sea, esa experiencia me permitió conocer distintos museos, ir a talleres. Fui a muchos talleres sobre distintas temáticas totalmente diferentes en lo que estaba trabajando, de cine y de teatro y demás. Y bueno, y después siempre que por una cosa u otra uno se termina vinculando con algún uruguayo que era conocido tal, o con un argentino que termina así generando afinidad. Y sí, recorrí lugares cercanos a Barcelona, y después también recorrí un poco de España, pero en concreto en Barcelona me permitió conocer abundante la ciudad y caminarla mucho, que es una ciudad apasionante para eso. Y bueno, fue muy lindo, la verdad que también interesante. En cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos aquí al retornar a Uruguay, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, eso también fue como un desafío. Uno a veces le pasa que cuando va al exterior después le parece que esas cosas no tienen aplicación en el Uruguay, y sí que los procesos se dan en distintas formas. Yo trabajé ahí en un laboratorio de ciudadanía digital, que en la implantación de lo que fue un laboratorio a nivel de toda Cataluña. Y en ese laboratorio se estaba trabajando la generación de una carta de derechos digitales, que bueno, cuando volví al Uruguay, parte de eso también, esas discusiones se estaban dando, porque son discusiones globales. Y bueno, desde ese punto de vista más temático, es bastante fácil aplicar, bueno, por lo menos la experiencia, y brindar discusiones de lo que otros países, en este caso Barcelona, estaba discutiendo, aplicarlas al caso uruguayo. Pero también creo que la experiencia de vivir en el exterior y de tener una instancia vinculados a académicos, a distintos investigadores,
te hable como la capacidad de entender procesos totalmente, que sean totalmente diferentes. En el marco de esta pasantía, yo estuve en contacto con muchos investigadores de, como decía, de innovación pública y cómo los sistemas se financian los sistemas de innovación, y eso te era algo como súper interesante para entenderlo y bueno, para plantear discusiones luego en el Uruguay. Y bueno, por ese lado también como que, si bien no hay, parece que no hay una aplicación directa como traer los conocimientos y aplicarlo directamente, siempre esa discusión es un background que uno tiene y que lo incorpora. Pero sí, claro que bueno, esto me abrió nuevas posibilidades porque te da esa capacidad por lo menos de entender otros fenómenos bueno, y sí, siempre sirve para la experiencia personal, claramente, y profesional. ¿Qué le recomendarías a alguien que esté pensando en completar sus estudios en un centro cerca? Bueno, dentro de los centros cerca, al que yo fui es I2CAT, es un centro que es también o sea, todos los centros cerca son centros sumamente reconocidos, pero en I2CAT tiene como, y de hecho yo participaba en esas reuniones donde se hacía una puesta en común de cómo avanzaban los proyectos, tiene una ejecución presupuestal increíble, o sea, son montos difícilmente y entendibles para el Uruguay, o sea, son montos muy grandes. Entonces es como que eso ya parte a veces para desarrollar un proyecto de investigación hay fondos enormes, o para desarrollar una tecnología también hay fondos para algo público, para lo que sea. Entonces eso ya es un aprendizaje. Y creo que vale ya conocer un centro cerca por eso. Pero sé que además que la temática y los centros son centros súper especializados en distintas temáticas, también centros de vanguardia en distintos temas, bueno, que tienen financiamiento europeo, que tienen financiamiento nacional y también del gobierno catalán. Y bueno, y eso te da como, ya eso es un aprendizaje. Y después, bueno, después cada uno irá identificando las distintas experiencias en investigación que los centros tienen, y que bueno, que les servirán para cada uno, para su experiencia personal. Pero, y bueno, y después además creo que Barcelona tiene eso de ser una ciudad tan globalizada en ese sentido, tan interconectada, que da acceso a América y a distintos continentes, al mundo europeo, pero a su vez está súper conectada con países, con la India, o sea que en donde yo estaba había mucha conexión, con Francia, que también está súper conectada, y bueno, y eso está muy bueno porque moverte después ahí y generar experiencias con otros centros o hacer una investigación en conjunto es bastante sencillo estando ahí en Barcelona. ¿Te sentías como en casa? ¿Recomendarías esta experiencia? Sí, sí, sí. Bueno, el mate lo traje, a veces tomaba mate solo, pero adapté bastante rápido las costumbres locales de tomar mucho café, pero mucha cerveza, pero bien. Sí, sí, la verdad que no, me sentí muy cómodo. Es una ciudad muy linda, muy, muy confortable vivir ahí. La recomiendo 100%.